Sí, yo creo que ya estamos en directo, ¿eh? Ya salió. Muchas gracias. Ok, te voy a colgar, ¿eh? Estoy aquí con mi... Hola, buenas tardes. Estoy aquí con Baruch desde México, que me ha estado ayudando a conectarme. Muchísimas gracias, Baruch. Son las 6 de la tarde y 1 minuto. Y voy a esperar, yo creo que un par de minutos para que se vaya conectando la gente. Y ya empezar a hablar. Hola, querida Alma. Hola, Baruch. Ahora os veo por el mensaje. Voy a esperar como medio minutito más, ¿qué os parece? Para dar tiempo a que la gente se vaya conectando. Estaría bien los que os vayáis conectando, si os animáis, que vayáis saludando. Porque sé que estoy acompañada, pero me gustaría saber desde dónde. Bueno, empezamos. Hola, soy la escritora María Mínguez Arias. Buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas a todos vosotros los que me acompañáis. Digo madrugadas porque si hay alguien que se conecta desde España, pues creo que son las 4 de la mañana. Seguramente mi madre. Hola, mamá. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Escritores en el Exilio y a Alma Cervantes por invitarme. Pero no solo por invitarme, sino por crear esta especie de espacio durante la pandemia en un momento en el que, bueno, en el que hay tanta soledad y tanta congoja global. Pues es una forma de encontrarnos en torno a la literatura. Y nada, Alma, muchísimas gracias por contar conmigo. De verdad, me parece muy especial. Como os decía, soy la escritora española María Mínguez Arias y llevo viviendo en Estados Unidos, en la Bahía de San Francisco, desde hace 24 años. De ahí lo de la invitación a escritores en el exilio. Antes de pasar a hablar de mí, me gustaría hablar un poquito del concepto del exilio, porque en el momento que Alma me invitó, empecé a darle vueltas en la cabeza. Y bueno, pues lo primero que hice como buena escritora, supongo, o como alguien que ha disfrutado siempre de la lengua, es ir al diccionario. Consulté el diccionario de la Real Academia Española y encontré dos definiciones para el concepto de exilio. El primero es separación de una persona de la tierra en que vive y el segundo, expatriación, generalmente por motivos políticos. Yo soy una exiliada afortunada, pertenezco a la primera categoría. Soy una emigrante económica. Yo abandoné España hace 24 años escapando pues de la precariedad económica, del trabajo subalterno y mal remunerado. No sé si podría haber podido independizarme ganando el salario que ganaba, pero no lo hice solo por motivos económicos, lo hice porque en realidad yo creo que yo quería más. Me apetecía mucho encontrar un trabajo en el que yo pudiera utilizar la mente y sobre todo me apetecía mucho guiar un poco mi carrera hacia la escritura. Y así comienza mi aventura del exilio. Lo que sí creo que todos los exiliados, los políticos y los no políticos, los económicos, compartimos, es esta especie de brecha que se abre y que se abre en nuestras vidas, se abre en nuestra biografía, en nuestra historia, en nuestra memoria, en nuestros recuerdos, en nuestro idioma, y es una brecha que ya no vuelve a cerrarse nunca. Y es así como llego yo del exilio a la escritura, porque yo creo que de esa brecha, de esa apertura, brota escritura muy fuerte, muy potente. Me recuerda un poco al concepto que Fernando Olzansky
ha denominado como literatura del desarraigo. Yo creo que es la literatura que nace precisamente de esa brecha. Así que gracias, escritores en el exilio, por dejarme hablar del exilio y de mi escritura. Ahora sí que os voy a hablar un poquito más de mí. Como os he dicho, soy la escritora María Mínguez Arias, llevo aquí 24 años. Me licencié en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y luego, cuando ya acabé emigrando a Estados Unidos, me saqué el título de traductora por la UC Berkeley Extension Program. Y es solo hace unos 9 años que empiezo a escribir pues con mucha más disciplina. Y el producto de esa disciplina de escritura es mi primera novela, es Patricia sigue aquí, publicada por la editorial Legales en el año 2018, hace 2 años, y ganadora de un International Latino Book Award. Hablaremos de ella más adelante. Y bueno, pues también escribo relato y ensayo. Tengo relatos y ensayos publicados en varias revistas digitales y en varias antologías de pasada y próxima publicación. En cuanto a los temas que me gusta tratar con mi escritura, yo creo que la memoria es uno de los más importantes. Pero no, yo diferencio en diferentes tipos de memoria. Me gusta hablar de la memoria digital, me gusta hablar de la memoria familiar y de la memoria histórica. Y esos 3 tipos de memoria los exploro en todas mis escrituras. Otro tema del que me gusta hablar mucho también es de la maternidad. Exploro también el tema del lenguaje, pero siempre todo desde mi identidad de mujer queer, inmigrante en Estados Unidos, madre y escritora en español en Estados Unidos. De todas maneras, yo creo que la mejor manera de que llegáis a conocer mi trabajo, pues en vez de hablar de él, es en realidad mostrándooslo. Así que me voy a animar a hablaros un poquito de la novela. Patricia sigue aquí. Es la historia de una pérdida y de la propia identidad. Me gustaría decir que esa frase se me ocurrió a mí, pero no es mía. Es del escritor afincado en Miami, Luis Alejandro Ordóñez, que muy generosamente leyó y reseñó mi novela. Y me gustó mucho porque en 2 frases yo creo que más o menos define muy bien cuál es el concepto de la novela: la pérdida del ser querido y de la propia identidad. Lo que pasa es que esta novela está basada en un contexto a comienzos del siglo XXI, que es cuando comienza lo que ya conocemos como la revolución digital, el Internet, ¿no? Y por eso el concepto de duelo se transforma en esta novela en un duelo digital. Y es el hilo conductor de la novela. Pero por supuesto hay muchos otros temas. Es una historia de amor de 2 mujeres, Leslie y Patricia, y del proyecto de vida que diseñan juntas. Se mudan a vivir juntas, se convierten en pareja y quieren tener un hijo. Es la historia de la muerte de Patricia y el duelo de Leslie. También es la historia de la gran recesión económica del año 2008, es la historia del matrimonio, de la lucha por el matrimonio igualitario en California en el 2008. Como veis, es un duelo digital, pero con un contexto histórico muy puntual. Y ahí vamos a lo que a mí me gusta llamar la memoria histórica, que también está incorporada en esta novela. Pero bueno, en vez de hablaros tanto de mi novela, lo que voy a hacer es leeros unos fragmentos. Leslie está en la bañera cuando suena el teléfono. Ha pasado toda la mañana con escalofríos. En realidad toda la noche. ¿Qué demonios? Toda la semana. Por más que lo intenta, no es capaz de arrancarse el frío. Cuando ya no puede más, y ni la calefacción, ni el café recién hecho, ni la manta eléctrica consiguen hacerla entrar en calor, se encierra en el cuarto de baño y se da un baño bien caliente. Este es el segundo del día. Al oír el timbre del teléfono, sumerge la cabeza en el agua y cierra los ojos. No ha contestado ni una sola llamada desde el accidente. Tampoco le ha abierto la puerta a nadie. La única visita que recibe es la de Lupe y porque tiene su propia llave. Aguanta la respiración bajo el agua todo lo que puede, pero por lo visto no lo bastante. Al salir a la superficie escucha la voz de su jefe. Es una tragedia. Sentimos muchísimo lo de Patricia. Hemos traído a alguien de Nueva York para que ayude a tu gente. Como te digo, tómate el tiempo que haga falta. También llama, por favor. Dinos cómo estás, ¿vale? Un abrazo de parte de todos. Sale de la bañera antes de que se enfríe el agua. Sabe que es la única forma de entrar en calor.
Si esperara un par de minutos más y el agua se templara, habría tenido justo el efecto contrario. Tras cambiarse, se pone la chaqueta de punto y se dirige a la cocina a prepararse un café. Abre la nevera. Debería comer algo. Como esta mañana Lupe no ha venido, tampoco vendrá esta noche, está de viaje, se olvidó de desayunar y tiene algo de hambre. Tuesta una rebanada de pan, le unta mantequilla y se sienta en el salón a comer. A veces su nombre le viene a la mente y se sorprende a sí misma repitiéndolo en voz alta. Patricia Flores Vázquez. Entonces, el tiempo se detiene y como si estuviera encerrada en una secuencia de fotogramas de la que no pudiera salir, se ve forzada a revivirlo todo una y otra vez. ¿Es esta la casa de Patricia Flores? Le pregunta el policía con cara de pocos amigos. Parece nervioso. Es al rememorar este primer fotograma por enésima vez cuando se da cuenta de lo mucho que el policía intenta aparentar formalidad. Sí, contesta, pensando que, a pesar del vuelto que el corazón acaba de darle, seguro que la visita de este policía no es más que algún malentendido, o que como mucho buscan a Patricia porque se ha vuelto a dejar la bicicleta aparcada en medio de la entrada de algún garaje y han decidido confiscársela de una vez por todas, o al menos darle un susto. ¿Es usted familia?, pregunta el policía. Sí, soy su compañera, titubea ella. ¿A qué se refiere?, duda el policía. ¿Compañera de qué? Soy su novia, su pareja, su... ¿No habrá hoy en su casa algún familiar directo de Patricia Flores? La conversación se enreda y alarga más de lo necesario. Tras cada duda y aclaración, el corazón de Leslie se hunde un poco más. Yo soy el único familiar directo de Patricia en esta casa, nuestra casa. Estamos inscritas como parejas, de hecho, en el estado de California desde el año 2005. Quisiera arrancarle de las solapas del uniforme y zarandearle, pero se abstiene. Si hay algo que tenga que comunicarme, puede hacérmelo ahora, por favor. Disculpe la confusión, señorita. Leslie Hansen. Por favor, necesito que me digan lo que ha pasado. Se lo pido, por favor. El policía cierra la libreta en la que ha estado escribiendo y, como el futbolista que se protege en la barrera justo antes del tiro a puerta, se cruza las manos por delante. De este pequeño detalle también se da cuenta ahora. Es increíble la de detalles que permanecen escondidos para solo salir a la luz con el recuerdo, piensa. Me temo que ha habido un accidente. ¿Qué le ha pasado?, interrumpe levantando la voz. ¿Está bien? ¿Cómo está? ¿Qué ha pasado? A partir de aquí, la secuencia de fotogramas pierde calidad. La imagen se distorsiona y el sonido se llena de interferencias. La memoria de los siguientes días avanza a trompicones. Ahora está en el hospital. La hacen esperar. Ella implora que le digan cómo está Patricia, pero nadie le dice nada. No se ponen de acuerdo, que si no pueden informarle sobre el estado de la paciente porque no son familia, que a lo mejor pueden, pero que tendrá que esperar. Necesitan asegurarse que no rompen el protocolo de derecho a la privacidad de la paciente. Que sí, por supuesto, claro que pueden informarla. Al fin y al cabo son pareja de hecho. Al final, el médico de guardia la lleva a un rincón y le comunica que Patricia Flores ingresó cadáver. Insisten que la dejen pasar a verla. Aquí la imagen se detiene y pierde su sonido en el recuerdo de Leslie. En este fotograma mudo, Patricia tiene el cuerpo tapado con una sábana desde los hombros hasta los pies. Alguien ha debido de arreglarle el pelo. Le han puesto la raya al lado. Por lo demás, parece intacta, la misma de siempre. Tiene los ojos cerrados, como si durmiera apaciblemente. ¿Es posible morirse y no enterarse? A lo mejor el golpetazo del todoterreno se lo llevó la bici y ella murió de una caída tonta. No ha debido ni de percatarse. No sabe ni que ya no está aquí. Leslie intuye que esta será la última vez que ve a Patricia. Por un momento, considera retirar la sábana, pero no lo hace. Se inclina y la besa en la boca. Tiene los labios fríos, escarchados. A continuación, la imagen se pone de nuevo en movimiento y los fotogramas recuperan su sonido. Este fotograma tiene lugar en Caléxico, donde hoy entierran a Patricia junto a su abuela. Compartirán el mismo nicho. Los padres de Patricia han insistido en ello. Leslie no ha dispuesto de las cenizas como acordaron que harían. No las ha devuelto al Pacífico, frente a la costa de Pescadero. Leslie sigue las indicaciones de Lupe. Aquí todo el mundo habla español y no entiende nada, de modo que se siente de lo más desplazada. Las piernas empiezan a molestarle. Nunca fueron tan fuertes como las de Patricia. Debió retirarle la sábana, verlas, besarlas,
debería haberse despedido de ellas. Quería acercarse a los señores Flores, decirles algo, lo mucho que quería a su hija, o tal vez darles la enhorabuena por lo maravillosa que era. Pero no lo hace y sigue caminando detrás de Lupe. Y aquí concluye la lectura del fragmento. Ahora me toca aterrizar un poquito porque, bueno, es una escena bastante dura y bastante difícil. Y bueno, desgraciadamente pues es una escena que todavía pues que puede vivir mucha gente. Y eso es lo que le hace tan fuerte para mí. Lo que voy a hacer es, si hay alguien por ahí que quiera hacer algún tipo de pregunta sobre la lectura que acaba de hacer o sobre la novela, lo podéis ir escribiendo. Mientras tanto, comentaros que, bueno, pues que la novela está disponible, por supuesto, en España. Está publicada por la editorial Legales en España. Está disponible en México, bastantes sitios, y en otros países de Latinoamérica. Si queréis comprar la novela y estáis en Estados Unidos, de la distribución me encargo yo. Legales tenía problemas de distribución y llegamos a un acuerdo y soy yo la que se encarga. Así que si estáis interesados, mandadme un mensaje a mi perfil de Facebook y ya lo hablamos. En cualquier caso, podéis ir a mi página web www.mariaminguezarias.com y allí hay una pestañita dedicada a donde está disponible la novela. Muchas gracias. Bueno, como veo que no se anima nadie a hacer ninguna pregunta, me voy a pasar a mi segunda lectura. La segunda lectura, con esta lectura me apetece retomar el tema del exilio, ya que estamos con escritores en el exilio. Voy a leer un fragmento de un ensayo que escribí para la revista Astosiana, para la antología de literatura contemporánea en Estados Unidos, editada por Amrita Das y Naida Saavedra. A mí me hizo mucha ilusión esta convocatoria porque me dio la oportunidad, como siempre, de explorar temas que me interesaban. El ensayo que os voy a leer se llama San Francisco, ciudad elíptica. Tanto el título como el formato del ensayo juegan con el fenómeno de la elipsis, por eso lo llamo San Francisco, ciudad elíptica. La elipsis, bueno, vosotros amantes de la literatura y escritores sabéis perfectamente lo que es, pero para los que no lo saben, la elipsis es un recurso que se utiliza cuando estás contando una historia o cuando estás narrando una historia escrita, y es una historia, bueno, pues que la llenas adrede aposta, la llenas de huecos y de vacíos, y son huecos y vacíos que se dejan ahí para que luego el lector pueda imaginar y finalizar la historia, ¿no? Y completarla. Pues yo he hecho eso mismo con este ensayo, porque vuelvo un poco a la brecha del inmigrante de la que hablaba, ¿no? El exiliado sufre esta brecha, tanto en su biografía como en sus recuerdos, ¿no? Y esto es este es un hilo que yo quiero seguir en este ensayo, por eso lo de la ciudad elíptica. Antes de leer el ensayo os tengo que poner un poquito en antecedentes, porque si no creo que os vais a perder un poquito. La historia de la inmigración con mi familia empieza hace varias generaciones. Tenemos una especie de adicción en lo que vamos y venimos mucho entre Estados Unidos y España. Esto empieza hace 3 generaciones con mi abuelo, el gallego, que sale para hacer las Américas, como decían entonces, desembarca en La Habana, trabaja en La Habana de afilador de cuchillos, pasa a Estados Unidos, donde vive el resto de su vida hasta que se asienta en California, conoce a su esposa, tienen una hija, la hija mi madre. 2 décadas y media después decide que va a ir a España a visitar el país de su padre. Ella va a España, conoce a mi padre, acaba quedándose. Tienen 3 hijos, yo soy la mayor. Pasan 2 décadas y media y yo, la inmigrada económica, decide ir a Estados Unidos a trabajar unos años y ganar dinero para volver a España, pero conozco a la que es mi compañera y acabo quedándome. Y esto es este zigzagueo transatlántico y un poco así no sé cómo explicarlo, es una especie de ciclo como del que no podemos salir, ¿no? Y es algo que me interesa mucho en mi genealogía, entonces es algo que quiero explorar con este ensayo.
Y luego, lo otro que os tengo que comentar es el ensayo arranca cuando nace mi madre. La madre de mi madre nace 2 días después de nacer mi madre. Mi abuelo, su padre, queda destrozado e incapaz de criar y de cuidar del bebé. Entonces su cuñada, la hermana mayor de la que habría sido mi abuela, y su esposo deciden llevarse a la niña con ellos a Arizona y cuidar de ella y cuidarla hasta que el que es mi abuelo consiga recuperarse de la depresión en la que ha entrado. Mi abuelo se recupera y 2 años más tarde llama por teléfono a la cuñada y le dice: cuñada, estoy recuperado y estoy listo para cuidar de mi hija, ¿cuándo puedo ir a por ella? Y los tíos de mi madre le dicen: cuñado, no tan rápido, no vamos a poder separarnos de esta criatura a la que estamos criando como una hija. Y aquí empieza lo bonito. En este momento estos 3 adultos lo que hacen es lo abandonan todo y se mudan a San Francisco a vivir juntos para criar a esta niña que es mi madre. Entonces, bueno, como no quería leeros todo el ensayo, por eso esta larga explicación. Pero leo aquí. Por no abandonar a la niña, los 3 lo abandonan todo. La familia de Claudine, mi madre, su padre Orentino, su madre Margarita, su tito Evodio y su hermano mayor Pancho, hijo de estos 2 últimos, converge en el barrio de North Beach de San Francisco. Con esta mudanza se reinventan todos. En apenas 3 años se trasladarán definitivamente al Mission District, donde operarán una tienda de comestibles, primero en régimen de alquiler, en la intersección de la calle 25 con Treat, luego en propiedad, en la intersección de la calle 25 con Bryant. Un negocio familiar que no cierra ningún día del año y en el que muchas madres del barrio compran a crédito. La generosidad de la tiendita será la que les permita competir con los Safeways que durante esos años 60 amenazan con engullirse al barrio. El recorrido de San Francisco por mis venas es como el de las aguas del legendario río Guadiana en la península ibérica. Aparece y desaparece a lo largo de sus más de 700 kilómetros, dejando que el imaginario español rellene lo que no puede ver con explicaciones variopintas, muchas ciertas, otras inventadas. Otro fragmento. Le contamos nuestra historia a la siguiente generación en la lengua que mejor le diste a la palabra que queremos comunicar en ese momento. Yo he escuchado siempre las historias de la infancia y la juventud de mi madre en las calles de San Francisco en español, aunque ocurrieran mayormente en español durante su infancia, para pasar al inglés durante sus años de juventud. En sus anécdotas también asoman el Mexican English o el Gallego English, dependiendo de si el protagonista de la anécdota es el Tito Evodio o mi abuelo Orentino. Mi abuela Margarita, la vascoamericana, descendiente de los Vaca y Gabaldón de Nuevo México, a la única que llegué a conocer, hablaba puro mexicano y nada de vascuence. Con este galimatías lingüístico creció mi madre, intentando completar sus ciudades elípticas de Williams y Tucson en Arizona, Culiacán en México, Socorro en Nuevo México, San Miguel do Campo en Galicia, España, y Orbaizeta en Navarra, España. Mis hijos escuchan las historias de mi infancia y juventud en España casi siempre en inglés, aunque ocurrieran mayormente en español, salpicadas de las palabras malsonantes en inglés de mi madre, del Mexican English de mi abuela Margarita y del castellano exaltado que acabé heredando de mi padre, el manchego. Con este galimatías lingüístico crecí yo e intento ahora completar mi ciudad elíptica de San Francisco. También intento completar otras, pero esa es otra historia. Hablamos en lenguas incompletas de nuestras ciudades inacabadas, a las que regresamos de la mano del humo de un cigarrillo, el aliño de una ensalada o la estrofa de una canción, porque la relación entre nuestros espacios urbanos y nuestra memoria es sensorial. A veces, la relación entre esos espacios y nuestra memoria pasa de sensorial a sentimental. Entonces, insistimos en llenar las amnesias de nuestras ciudades inacabadas, imaginando cómo fueron las historias que conforman el río que llevamos dentro, porque no nos gusta cuando desaparece bajo la tierra y nos deja abandonados y estupefactos.
Y aquí concluye mi pedacito de ensayo. San Francisco, ciudad elíptica, de la revista Ostosiana. Estoy mirando el reloj, yo creo que vamos bien de tiempo. Voy a aprovechar que tengo esta antología en la mano para hablaros, yo creo que un poquito más de esta literatura que producimos los emigrantes hispanoamericanos en Estados Unidos, de esta literatura que escribimos en español. Lo que Fernando llamó la literatura del desarraigo y lo que la escritora, investigadora y doctora Naida Saavedra ha llamado el New Latino Boom. Quiero hablaros de esto porque para mí es algo muy personal. Yo estuve varios años escribiendo de una manera muy insular y sintiéndome muy sola. Este es un país muy grande. Yo no vengo de la universidad ni de la academia, ni tengo contactos en el mundo de la editorial o publicación o literatura. Entonces fueron unos años muy solitarios, hasta que descubro que resulta que existe este movimiento con el que de verdad empiezo a identificarme. El New Latino Boom es este movimiento formado por escritores, editores, editoriales, revistas, ferias del libro, organizadas por nosotros, los mismos inmigrantes, al llegar a Estados Unidos y querer producir nuestra literatura. Si queréis saber más, aquí os enseño el libro que ha publicado Nadia Saavedra, que se puede encontrar en Amazon, y está trabajando ahora mismo ella en la creación de un portal, una página web, donde va a estar toda la información sobre el New Latino Boom. Así que si os metéis vais a descubrir que somos muchos, que es la razón por la que lo comparto y por lo que es tan personal para mí, porque me siento muy acompañada. De hecho, había pensado que mi siguiente manuscrito fuera escrito en inglés porque necesitaba crear una sensación, necesitaba sentirme acompañada y pensé que la única manera era escribiendo en inglés. Pero al descubrir que somos tantos otros, me he quitado de encima la idea de escribir en inglés y continuaré escribiendo en español. Vamos a ver. Estoy leyendo los comentarios. Hola, Miguel Izquierdo. Lorenzo Brown saluda desde Alaska. Nunca había hablado con nadie de Alaska. Hola, Lorenzo. Alma comenta que qué bonita historia. Seguimos. Bueno, pues ahora que ya os he hablado del New Latino Boom, que os he leído un poquito de mi ensayo sobre el exilio, ¿qué os puedo leer ahora? Ya sé lo que voy a hacer. Voy a leer textos que todavía no han sido publicados, pero que son de próxima publicación, lo cual, bueno, pues la verdad es que me tiene bastante emocionada. Voy a compartir con vosotros un relato. Este relato va a salir publicado en los próximos meses en una antología que se llama Enviado Especial, que será publicado por la editorial Hipermedia. Es una antología que está editada por nuestro querido Hernán Vera, escritor y editor. Y bueno, pues es uno de esos proyectos que se han visto de alguna manera pospuestos por la pandemia. Así que nos tocará esperar un poquito más. Pero bueno, no pasa nada porque yo aquí os voy a dar un anticipo. Cuando recibí el email de Hernán Vera me hizo mucha ilusión porque me explicó que el proyecto de enviado especial consiste en publicar una antología con textos de escritores hispanos afincados en Estados Unidos, pero que no son cubanos. Y la idea es explorar qué relación tienen los escritores hispanos no cubanos con Cuba. Y bueno, creo que el concepto se trataba de publicar la antología ahora que se celebran los 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana. Bueno, en cuanto yo recibí la propuesta, me encantó, porque hay dos temas que yo llevo mucho tiempo queriendo tocar, pero que lo vas dejando. Pero es cuando alguien te invita a escribir y dices que sí, que ya te obligas, ¿no? Con este relato yo decido explorar dos temas. Decido explorar la relación de la izquierda política española con la Revolución Cubana y con el régimen de Castro.
y cuál es el papel de la mujer, y en particular de la mujer lesbiana o la mujer queer dentro del movimiento de izquierdas español. Y bueno, a mí me gusta muchísimo cuando escribo, me gusta explorar ideas que en principio pudieran parecer tangenciales, pero me gusta encontrar el punto de unión y de ahí es donde salen las chispas, ¿no? Bueno, pues así es como surge Cuba Libre en la Casa de Campo, del que os voy a leer la primera página y media. El resto lo podéis leer en la antología cuando sea publicada. Cuba Libre en la Casa de Campo. La Casa de Campo es un parque que hay en Madrid, enorme, y durante muchos años fue ahí donde el Partido Comunista de España celebró su fiesta anual, para que sepáis. Lo que más echa de menos Teresa de esa primera multitudinaria fiesta del Partido Comunista de España tras su legalización, además de las melenas lacias de raya al medio y los ceñidísimos pantalones de campana de las compañeras de partido, es la ridícula convicción de que España no solo volvería a ser republicana, sino que acabaría siendo comunista. Como si un levantamiento militar, una guerra civil y una dictadura fascista de 36 años, con sus respectivas y profundísimas raíces y cicatrices, pudieran cerrarse de un carpetazo. Se acaba el Cuba Libre con un último trago urgente. Su gusto por la ginebra con Coca-Cola ya no es el mismo. Saca del bolsillo el paquete de ducados. Le da unos pequeños toques con los dedos hasta que asoman 2 o 3 cigarrillos y extiende el brazo al círculo de amigos. Todos aceptan menos Candela. Ella es la única que no fuma. Enciende el mechero y vuelve a alargar el brazo. Casi todas las cabezas convergen en torno a la diminuta llama, y Teresa recuerda, con un leve pinzamiento de nostalgia, cómo no hace tanto, cuando los derechos de reunión y asociación parecían solo un sueño, conspiraban en círculo con los rostros difuminados por el humo del tabaco, encadenando una canción detrás de otra, porque por aquel entonces todos, absolutamente todos, eran poetas. ¿Y las chicas?, pregunta Teresa. Conoce la respuesta, pero quiere oírla de boca de los maridos. Ana se ha quedado con los niños, dice Álvaro. Pablete tiene fiebre. Blanca se ha llevado a los niños a casa de sus padres, dice Pedro. Tenía que ayudarles con los papeles del piso. Lo quieren vender y volverse al pueblo. Por lo visto están cansados de Madrid. ¿Te imaginas cansarse de Madrid? ¿Y Eugenia?, pregunta Teresa y mira de reojo a Candela. Uge dice que no tiene nada que celebrar, contesta Nando un tanto resignado y le da una calada al cigarro. A ver, interrumpen desde detrás de la barra del chiringuito. ¿Otro cubata? Si seguimos así nos va a pasar como en la fiesta del año pasado, ríe Pedro. ¿Y qué pasó?, pregunta el camarero. Que llegamos al mitin del secretario general borrachos perdidos. Dicen que Julio estuvo finísimo, pero a mí me tocó leerlo en el periódico al día siguiente. No sé ni cómo coño llegué a casa. Teresa se gira para echar el humo del cigarro y no verle la cara a Álvaro. Qué manía con referirse a Anguita por su nombre de pila, piensa. Como si quitarles el apellido los acercara a las masas. Fidel, Che, Santiago, Dolores, Julio. El Partido Comunista está lleno de pedestales sin apellido. Este es el fragmentito del relato Cuba Libre en la Casa de Campo, de próxima publicación por la editorial Hipermedia en la antología enviada especial de nuestro querido Hernán Vera. A mí me encantaría que alguien me hiciera una preguntita para parar de leer un momento, que tengo la garganta seca. Voy a beber, a ver si os animáis. Venga, que así me dais un descanso. Creo que no se me ha escapado. Es la primera vez que hago algo así, un directo por Facebook. Creo que estoy viendo todos los comentarios. Creo que no se me está escapando nada. Si se me escapa, disculpas. Bueno, pues si queréis podemos pasar a mi siguiente proyecto.
¡Hombre! ¡Una pregunta! ¿Cuándo vienes a México? Miguel Izquierdo, no te lo vas a creer, pero yo iba a ir a México en marzo. Yo iba a ir a México en marzo porque soy parte del profesorado del Festival de Escritores de San Miguel de Allende. Y bueno, ahora con la pandemia, el festival ha pasado, la conferencia de escritores ha pasado de estar en San Miguel de Allende a estar online a lo largo de una temporada literaria de 6 meses. Y yo participaré en marzo. Sí, es una pena, pero me quedo con muchísimas ganas de ir. Así que sí, no te preocupes, que si voy para allá, yo os aviso a Artes por todas partes de Morelos. ¿De acuerdo? Bueno, pues seguimos hablando. Yo voy a seguir compartiendo. ¿Tienes planes de hacer alguna presentación en España? Sí, yo tengo muchos planes. Bueno, como todo el mundo. Como todo el mundo tengo muchísimos planes truncados. Pero no pasa nada, como decimos en España, no pasa nada. Esto simplemente es un parón. Eh, es una interrupción temporal. Sí, yo de hecho, cada vez que voy a España a visitar a mi familia, yo intento planear presentaciones. Como no he ido este año por la pandemia, pues ya me están esperando. Lo que sí que hago es siempre ahora ya es anunciar todo tipo de presentación y participación en las redes, que ahora yo estoy un poquito más activa. Y esos son los planes que tengo. Vale, creo que no hay más preguntas, así que pasamos a hablar de mi siguiente proyecto que me hace mucha ilusión. Los siguientes proyectos para mí en realidad no están formados del todo, pero yo creo que este tipo de eventos me obliga a visualizarlo todavía más y sobre todo a nombrarlo. Ya sabes lo que pasa cuando nombras las cosas. Cuando vamos a ver, es al nombrar la realidad que parece que empieza a existir de verdad por alguna razón. Así que os voy a hablar de mi próximo proyecto. Estoy trabajando en un manuscrito que se aleja completamente de la novela de Patricia Sigue aquí. ¿Por qué? Pues yo creo que es más bien una necesidad casi fisiológica mía. Después de pasar 4 años de escritura bastante intensa, yo necesitaba alejarme. Y es verdad que ya me he alejado un poquito con el ensayo y con el relato, pero necesito físicamente producir algo más rompedor. Y es en lo que estoy trabajando. Estoy trabajando en un manuscrito que no va a ser ficción, va a ser algo híbrido que va a incorporar ensayo, crónica, poesía. Te voy a contar historias, pero van a ser historias reales. No quiero hablar mucho más del formato porque el formato es algo que no he visto nunca y tampoco quiero revelarlo tan pronto. Pero lo que sí que quiero decir es que en realidad es una excusa porque me apetece muchísimo hablar del cuerpo femenino. Me apetece muchísimo hablar del cuerpo de la mujer y por favor quiero que entendáis que cuando digo mujer me refiero a toda persona que se identifica como mujer. Ese es el cuerpo femenino. Yo quiero reivindicar ese cuerpo y quiero reivindicarlo como un cuerpo imperfecto, porque creo que todos los cuerpos son imperfectos y estoy un poquito cansada de esa perfección femenina a la que se supone que tenemos que aspirar. Entonces va a ser una exploración sobre eso. Quiero que también sea mi manifiesto personal queer y feminista. Estoy muy ilusionada. Estoy empezando, me quedan muchos meses de trabajo, me ha costado mucho definir el formato, pero tengo que decir que la pandemia y el estar metida en casa durante 4 meses que estuve sin trabajar me ha forzado a entender más lo que yo quería hacer. Entonces lo que voy a hacer es, voy a leer un fragmento de uno de los ensayos que van a aparecer al final de este manuscrito. Yo he escrito 2 crónicas pandémicas. Una la escribí al principio de la pandemia, que se llama Mapear un cuerpo en territorio coronavirus y que lo publicó el Beisman. El Beisman es una revista de las artes y literatura, una revista electrónica que se puede encontrar muy bien a ver si lo digo, en Google. Ahí es donde publicaron mi primera crónica pandémica. Ahora
estoy escribiendo una segunda parte. Esta segunda parte puede leerse independientemente de la primera o a continuación de la primera. Antes de empezar con esta segunda crónica, deciros que recibí hace unos días la buena noticia de que la primera crónica, Mapear un cuerpo, será publicada el año que viene en una antología sobre la pandemia, así que estoy muy ilusionada. Entonces ahora os voy a leer lo que es el arranque de esta segunda crónica pandémica que formará parte del nuevo manuscrito en el que estoy trabajando. Se llama Tierra Coronada. Resulta que después de 6 meses de protocolos para la adquisición y entrada de alimentos y objetos en casa, de protocolos para el contacto humano, el trabajo y la escolarización de esta familia, después de 180 días de practicar el amor por desinfección, la inmensidad catastrófica del territorio coronavirus, el horror del COVID-19, no llegó a alcanzarnos sino periféricamente. Durante ese tiempo, intenté afianzarme en la fortaleza de mi cuerpo territorio, pero no sirvió de nada, porque para finales del 5.º mes, mi proyecto de resistencia se colapsó bajo el efecto implacable de las emociones. Primero fue el aburrimiento, luego la impotencia, seguidos del estupor y de la rabia, para culminar con el derrumbamiento de mi cuerpo territorio bajo el efecto de la impotencia enrabiada o la rabia impotenciada, según se mire. Las 5 configuraron un chirimiri de emociones que me empaparon de dolor hasta los huesos y me noquearon por 3 días. 72 horas durante las cuales ejercí mis labores cual sonámbula. Todas, que si madre, que si compañera, que si hija, que si hermana, que si amiga, que si empleada, que si vecina, como una sonámbula. Hasta hoy, que me siento a escribir de nuevo porque tal vez, como ya reconocí en mi crónica de marzo, la escritura sea mi última trinchera, la que se me agarra con uñas y dientes a la columna vertebral, la que me sostiene. Pero no redacto esta crónica para hablar de mi funambulismo con la desesperanza pandémica de estos últimos 6 meses, enervada por esas otras desesperanzas, la feminista y la antirracista, y por la rápida desescalada democrática estadounidense hacia el fascismo, con la complicidad de un presidente alucinado, unos senadores republicanos faltos de dignidad política y unos votantes aborregados, sino para hablaros de una nueva relación. Desde hace un par de meses hay una nueva mujer en mi vida, fruto del matchmaking de 3 conocidas alcahuetas: pandemia, confinamiento y calentamiento global. Me quedo con las ganas de seguir, pero no puedo seguir porque no está terminado. Así que este es el último texto que me apetecía compartir con vosotros. Y bueno, pertenece al manuscrito que espero terminar. Iba a decir antes de la pandemia, pero no. Prefiero que la pandemia termine antes que mi manuscrito. Seguro que vosotros también. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Que si escribo poesía. La escribo, pero lo identifico como poesía, pero no tengo una práctica desarrollada. Yo creo que escribía poesía, pues yo creo que durante mi adolescencia y 19, 20, 21 años. Y luego ya pasé a relato. Lo que pasa es que al escribir, al desarrollar este manuscrito, me he dado cuenta que hay conceptos, ideas que quiero explorar, pero no, por alguna razón no me veo capaz de dedicarle el espacio en la página que hace una crónica. A lo mejor es porque son ideas o incidentes o sensaciones que solo puedo expresar en 1, 2 y 3 palabras. Y por eso lo llamo poesía, pero no lo sé. A lo mejor los poetas, las poetas lo llamarán otra cosa cuando lo lean. Sí, esa es la explicación a la pregunta si escribo poesía o no.
Gracias, Norberto de la Torre, dice que felicidades. Bueno, no me lo puedo creer, pero me parece que son 45 minutos. Me parece que lo he cubierto todo. Quería hablar un poquito del exilio, presentaros alguna muestrecita de mi trabajo publicado. Os leí un fragmento de la novela, os leí un fragmento del ensayo publicado en la revista Ostosiana y luego os he leído dos fragmentitos de textos de futura publicación. Yo creo que lo hemos cubierto todo. Aquí me preguntan, ¿puedes hablarnos del proceso creativo de la novela? ¿De qué manera me aproximé? Uy, vamos a ver. Voy a intentar no cubrir muchos minutos con esto. Yo tenía pensada otra novela en mente. Es una novela que se iba a desarrollar en España y que todavía tengo pendiente. Lo que pasa es que en el año 2008 es el año de las elecciones en las que ganó Obama y el año de la recesión económica. En este año tenemos en California la Proposición 8. Y la Proposición 8 es una proposición que sale en las elecciones para que la aprueben los ciudadanos y con el fin de eliminar el matrimonio homosexual recientemente aprobado ese mismo verano por la Corte californiana. Esos meses, 3, 4, 5, 6 meses, son meses muy difíciles para mi familia. Yo vivo con mi compañera, tenemos 2 hijos y fueron ataques muy duros y personales, pues a mí y a mi familia y a todos los que son como nosotros. Acabé enferma físicamente. Desde entonces tengo asma. Eso te da un poquito a conocer, bueno, pues ya sabemos todas las personas que viven de grupos minoritarios pueden llegar a entender esto. Personas que son, bueno, pues a las que se le consideran menos, a las personas a las que se les hacen bullying, a las personas maltratadas. Bueno, pues eso de alguna manera siempre deja alguna marca física, ¿no? Y la mía es el asma. Entonces lo que ocurre es al año siguiente, yo al año siguiente decido que aunque no esté preparada para escribir de esto, que voy a escribir de esto. Y es 3 años más tarde cuando empiezo a hacerlo. Y nada, de ahí surge esta novela. Y aprovecho, como comentaba antes, me gusta un poco cuando me enfrento a un proyecto literario, intento incorporar temas que en principio pueden ser bastante tangenciales, ¿no? O tangentes, no sé si la palabra tangencial existe en español. Entonces aproveché para incorporar temas que de verdad me interesaban muchísimo y me siguen interesando. La recesión del año 2008 y sobre todo cómo la extrema digitalización de nuestro día a día está cambiando todo. Está cambiando los procesos más livianos y también los más pesados y más importantes, y por eso el duelo. Entonces la novela trata sobre el duelo digital. Sin embargo, el germen de la novela es esa campaña del 2008 en la que quieren eliminar y consiguen el matrimonio igualitario, que había sido legal en California solo de junio a noviembre. Nos lo quitaron de un plumazo. Y bueno, yo creo que el concepto de cómo surgió la novela básicamente no he compartido con vosotros el concepto anecdótico, porque podría tardar más, eso lo dejamos para otro momento, pero por lo menos el contexto personal en el que surgió. Estoy mirando a ver si hay alguna otra pregunta. Y si no la hay, me voy a ir preparando para despedirme porque prometí 45 minutos y ya vamos por 50. Voy a esperar unos segundos a ver si alguien se anima. No. Pues entonces lo vamos a dejar. Muchísimas gracias a los que me habéis acompañado. Muchísimas gracias a los que me acompañaréis en diferido.
Y muchísimas gracias a Escritores en el Exilio. Yo creo que habéis creado un espacio importante y significativo durante la pandemia, en un momento en el que, bueno, en el que hay mucha soledad. Así que nada, yo encantada de compartir un poquito mi escritura con vosotros. Y me despido, no sin antes deciros que nos vemos en las páginas. Chao.